Marbella volvió a convertirse este verano en uno de los grandes puntos de encuentro de la sociedad española. Rostros conocidos, música, solidaridad y una noche marcada por el glamour se dieron cita en la Gala Starlite Occidental 2026. Pero entre todos los discursos de una velada cargada de emoción, hubo unas palabras que adquirieron un significado especialmente profundo. Thelma Ortiz tomó el micrófono y habló de algo que iba mucho más allá de la celebración. Habló de guerras, de crisis humanitarias, de catástrofes y, sobre todo, de lo que ocurre cuando los focos dejan de mirar. Su mensaje fue directo: ayudar en una emergencia es solamente el principio. Y precisamente en ese momento apareció una conexión inevitable con su hermana, la reina Letizia, quien semanas antes también había mostrado públicamente su preocupación por la situación que atravesaba Venezuela. Dos hermanas, dos ámbitos diferentes y una misma sensibilidad ante una tragedia que necesitaba algo más que atención puntual. Como cada verano, Marbella volvió a reunir a numerosas personalidades con motivo de una de las noches solidarias más esperadas del año. La Gala Starlite Occidental 2026, bajo el lema Peace and Love, reunió a figuras del mundo de la música, la televisión, la cultura y la sociedad. Sandra García San Juan y Antonio Banderas ejercieron como anfitriones de una velada en la que también estuvieron presentes Valeria Maza y Bertín Osborne, encargados de conducir la ceremonia. La lista de invitados reflejó la dimensión internacional del evento. Michael Bublé, Luisana Lopilato, Victoria Federica, Melendi, Irene Villa y otras conocidas personalidades acompañaron una noche cuyo objetivo principal volvió a ser la solidaridad. Y entre esos invitados se encontraba una mujer cuya presencia tenía un significado diferente. Thelma Ortiz no acudió simplemente como invitada. Su presencia estaba vinculada directamente a una causa humanitaria que en ese momento iba a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la noche. La hermana de la reina Letizia acudió a la gala en representación de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organización en la que ocupa el cargo de responsable de alianzas estratégicas globales. Desde esa posición, su presencia en una gala dedicada precisamente a transformar la solidaridad en acciones concretas tenía una importancia especial. Durante la velada, Thelma Ortiz participó junto a Alfonso Cisneros, representante de Venezuela Sin Límites y Unidos en Red, en la presentación de una alianza destinada a contribuir a la recuperación y reconstrucción de Venezuela. El objetivo no era quedarse únicamente en las palabras. La intención era establecer una colaboración que pudiera ayudar a convertir la solidaridad internacional en proyectos capaces de tener un impacto real sobre el terreno. Y esa idea, precisamente, acabaría marcando el discurso que Thelma pronunció poco después. Porque cuando tomó la palabra, dejó atrás por unos instantes el ambiente festivo de la gala para poner sobre la mesa una realidad mucho más difícil. Thelma comenzó su intervención hablando precisamente del lema de la noche. Amor y paz representaban el deseo de cualquier persona. Una vida rodeada de alegría, tranquilidad y esperanza. Pero inmediatamente después introdujo el contraste. Porque mientras una parte del mundo podía reunirse para celebrar, compartir y disfrutar de una noche especial, en otros lugares millones de personas seguían enfrentándose a situaciones extremas. Guerras, crisis humanitarias, genocidios, catástrofes naturales y tragedias provocadas por el propio ser humano. El mensaje de Thelma no buscaba romper con el espíritu de la gala, sino darle un significado todavía más profundo. Porque la solidaridad, para ella, no puede limitarse a un momento de emoción. Debe continuar cuando las cámaras se apagan. Cuando la noticia deja de ocupar titulares. Cuando el mundo comienza a mirar hacia otro lado. Y ahí es donde su discurso adquirió una fuerza especial. Thelma puso el foco en una realidad que muchas veces queda olvidada después de una gran tragedia. Cuando ocurre una emergencia, la respuesta internacional suele ser inmediata. Llegan los equipos de rescate, los servicios de emergencia, las organizaciones humanitarias, los voluntarios, los medios de comunicación. Durante unos días, la tragedia ocupa todas las portadas y concentra la atención internacional. Pero después llega el silencio. Y es precisamente entonces cuando empieza la parte más complicada. Thelma lo resumió con una frase especialmente contundente. Ahora es cuando empieza una etapa diferente. Con esas palabras quiso explicar que el trabajo no termina cuando se rescata a las personas o cuando desaparece la emergencia de las noticias. Al contrario,
La verdadera reconstrucción comienza después. Cuando hay que recuperar viviendas, restablecer servicios, reconstruir comunidades, ayudar a las familias, recuperar infraestructuras y, sobre todo, devolver esperanza a quienes han perdido prácticamente todo. El discurso estaba directamente relacionado con la situación que atravesaba Venezuela después de los devastadores terremotos registrados el pasado mes de junio. La emergencia había provocado una respuesta inmediata, pero Thelma quiso mirar más allá de esos primeros momentos. Porque una catástrofe no termina cuando finalizan las labores de rescate. Después queda un país que necesita recuperarse. Quedan familias que tienen que reconstruir sus vidas. Quedan comunidades que necesitan volver a funcionar. Y queda una enorme tarea que puede durar meses o incluso años. Por eso, Thelma habló de Venezuela como un país que tiene por delante un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad. Una oportunidad para transformar una situación devastadora en un proceso de reconstrucción. Y ahí pronunció otra de las ideas centrales de su intervención. Transformar la solidaridad en acción. La acción en reconstrucción. Y la reconstrucción en esperanza. No se trataba solamente de una frase bonita pronunciada durante una gala. Era, en realidad, una manera de explicar el objetivo de la alianza que se estaba presentando aquella noche. La colaboración entre CAF, Venezuela Sin Límites y Unidos en Red buscaba precisamente dar continuidad a esa ayuda. Porque después de una emergencia comienza una etapa que necesita organización, recursos y compromiso. La reconstrucción exige mucho más que una donación puntual. Requiere coordinación. Requiere instituciones. Requiere organizaciones capaces de permanecer cuando la atención pública disminuye. Y requiere personas dispuestas a mantener el compromiso incluso cuando la tragedia deja de aparecer diariamente en las noticias. Ese era el mensaje que Thelma estaba trasladando desde el escenario de Starlite. La solidaridad no debe desaparecer con el último titular. Debe convertirse en una herramienta para cambiar realidades. Y esa visión explica por qué su intervención tuvo tanta relevancia dentro de una noche que, en apariencia, estaba marcada principalmente por la celebración. Pero las palabras de Thelma Ortiz adquirieron todavía más significado al recordar la postura que había mantenido su hermana, la reina Leticia, ante la situación de Venezuela. Semanas antes, la reina había mostrado públicamente su preocupación por lo ocurrido en el país latinoamericano. Su agenda llegó incluso a modificarse para impulsar y apoyar la respuesta humanitaria relacionada con los terremotos. Por eso, cuando Thelma habló en Marbella de la necesidad de no olvidar a las víctimas una vez que desaparece la atención mediática, resultaba inevitable establecer ese paralelismo. No porque ambas estuvieran realizando exactamente el mismo trabajo. Sus responsabilidades son diferentes. Sus posiciones también. Pero si existía un punto de encuentro evidente, la preocupación por una emergencia que necesitaba continuidad. En el caso de Thelma, desde su trabajo en el ámbito de las alianzas estratégicas y la cooperación. En el caso de Leticia, desde su papel institucional. Dos caminos distintos que, en esta ocasión, coincidían en una misma preocupación. La participación de Thelma en la gala no terminó con su discurso. También entregó, junto a Ignacio Maluquer, el premio Fundación Starlite 2026 a Enrique Riquelme. Fue otro de los momentos destacados de una noche en la que la solidaridad volvió a ocupar un lugar protagonista. Sin embargo, probablemente sean sus palabras las que permanezcan como una de las imágenes más significativas de su participación. Porque Thelma consiguió llevar a un escenario lleno de celebridades una realidad que normalmente queda lejos del mundo de las alfombras rojas y las grandes celebraciones. Y lo hizo sin abandonar el espíritu de la gala. Al contrario, recordó precisamente por qué este tipo de encuentros tienen sentido. Porque detrás de una noche de celebración puede existir la posibilidad de generar proyectos capaces de ayudar a quienes más lo necesitan. Quizá la idea más poderosa del discurso de Thelma Ortiz pueda resumirse precisamente en esa pregunta. ¿Qué ocurre cuando los focos se apagan? Cuando las cámaras dejan de grabar. Cuando los titulares cambian. Cuando la emergencia deja de ocupar el primer plano. La respuesta de Thelma fue clara. Ahí empieza otra etapa. Una etapa menos visible pero probablemente mucho más difícil. La etapa de reconstruir. De recuperar. De acompañar. Y de devolver esperanza.
Por eso su intervención en Starlite no fue simplemente un discurso más dentro de una gala repleta de nombres conocidos. Fue una llamada a mantener vivo el compromiso. Y, al mismo tiempo, un mensaje que conecta de manera inevitable con la sensibilidad que también ha mostrado la reina Letizia ante la tragedia venezolana. La historia de estas dos hermanas vuelve a cruzarse, en esta ocasión alrededor de una causa humanitaria. Pero más allá de los vínculos familiares y de la repercusión mediática, el verdadero protagonista de sus mensajes es otro: la necesidad de que la solidaridad tenga continuidad. Porque ayudar en el momento más crítico es fundamental. Pero acompañar después puede ser todavía más importante. Y esa fue la idea que Telma quiso dejar en Marbella. Venezuela tiene por delante un enorme desafío. Pero también puede convertir ese desafío en una oportunidad para reconstruir, recuperar y mirar hacia el futuro. En una noche dedicada al Peace and Love, Telma Ortiz recordó que la paz y el amor no pueden quedarse únicamente en un lema. Deben convertirse en acciones. Y cuando las cámaras se apagan, cuando las noticias cambian y cuando el mundo comienza a mirar hacia otro lado, es precisamente entonces cuando comienza el verdadero trabajo. Ese fue el mensaje de Telma. Y quizá también la razón por la que sus palabras terminaron conectándola de una manera tan natural con su hermana, la reina Letizia. Marbella